Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Héctor Pardiñas, alias Chiche. A ver si está por ahí. Chiche, ¿cómo estás? Hola, Clau. Bueno, primero que nada agradecerte la oportunidad de estar en este podcast, La Rebelión de los Datos y bueno, digo, lo experto no sé, de muchos años de tecnología sí. Perfecto. Más de 40 y algo. Chiche, me puse los lentes para estar a tono contigo ahí, luqueados, así que ahí ya partimos bien. Te agradezco. Sí, yo desgraciadamente sin lentes no me animo a hacer este personaje. Soy al revés de Superman. Superman se saca los lentes Clark Kent para ser Superman y bueno, yo me pongo los lentes para dejar de ser Héctor Pardiñas y ser Chiche, que es un personaje. Perfecto. Chiche, antes que todo vamos a cumplir con el código de honor de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana, sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Sí, también. Digo, no creo que la IA pueda hacer una cosa tan espantosa como yo. Así que, Bueno, perfecto. Chiche, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre ciberseguridad y adultos mayores, que es un tema que la verdad es muy interesante y muy poco se sabe al respecto. Para ir introduciéndonos un poco en la materia, y ver la situación de Uruguay en esto, hay un informe reciente sobre incidentes del CERTUI que decía que para el primer semestre del 2025 se habían reportado 17.015 incidentes, de los cuales solo el 0,18 eran clasificados como de alta o muy alta severidad. Según tu experiencia, ¿cómo interpretamos esos datos? O sea, ¿sería un buen signo que los incidentes severos sean tan pocos o quizá a falta más detección o reportes al respecto? Bueno, ahí entramos en un terreno que a veces es difícil, porque una cosa es los incidentes que se reportan y otra cosa es la calificación de los incidentes. Igual, de cualquier manera, es una pregunta para gente vinculada al CER. Yo, si bien es cierto, trabajo en el área del ciber aquí en Uruguay, digo, no manejo tantos incidentes, sino que manejo más empresa. Pero sí, a ver, cuando hablamos de incidentes de alta severidad o de severidad alta, estamos hablando de interrupción del servicio. Entonces, evidentemente que esto no refleja todos los ataques, como tampoco esos 17.000 reflejan todos los ataques que tuvo en el primer semestre de Uruguay. Digo, porque muchos, o el porcentaje mayoritario, no se denuncia. Entonces, no es bueno, no creo que estemos bien, porque nadie está bien en este momento en el área de ciber, en el planeta Tierra. Estamos todos bajo ataque constantemente. Ni las potencias, ni los países del primer mundo, ni nadie hoy puede estar eximen de que sea atacado. Perfecto. Y hay otro dato que decía que se observaba que había un 77% de los incidentes que eran categorizados como recolección de información. ¿Esos serían los llamados infostealer? ¿O qué tipo de amenazas concretas están detrás de esa categoría y el perfil de estos atacantes? Lo que pasa es que en la cadena de ataques muchas veces nosotros no vemos todas las situaciones porque creemos que se producen en forma instantánea y no es así, digamos. Hay toda una secuenciación para poder realizar un ataque. Cuando hablamos de infostealer o recolección de datos o toda esa, digamos, palabrería para bajarlo a tierra, es para producir un ataque efectivo. Los mal llamados hackers, yo diría delincuentes, y me afilio a que usemos ese término de repente, porque hacker son todas las personas que tienen una curiosidad muy grande, y esa curiosidad nos ha llevado a aprender distintas áreas de la tecnología o de otras, y esa palabra se ha generalizado como que es gente mala. Entonces, yo me considero un hacker y soy ético, un hacker como ético. O sea, pero esa es como la diferenciación actual. Siempre fui un hacker.
a secas. El ético es como el apellido que le hemos puesto en los últimos tiempos. Para mí los demás son delincuentes. Todo el que busca un provecho económico o del estilo que sea para beneficio propio es un delincuente. Y no sea a través de un trabajo calificado o ilícito. Entonces, en esa cadena, como te decía, sin irme del tema, es necesario hoy para poder desplegar un ransomware, o sea que sería como el punto de ese 018 de indisponibilizar un servicio o una web o algo de eso, necesita tener la recolección de información previa, poder hacerse de un usuario con sus credenciales lícitas, esa puede ser la puerta de entrada, y a través de eso después ir recabando información, porque hoy digamos, la modalidad de ransomware tiene más de una faceta, y lo hemos vivido en estos últimos días con los ataques al gobierno, en los que en la primera etapa es recolectar información, la segunda etapa es, por decirlo de alguna manera, estar presente una vez que uno validó esas credenciales en la institución, en el organismo que sea, y recabar información sensible para después indisponibilizar el servicio. Cuando ocurre eso, generalmente, tanto sea en el ámbito privado como en el público por aquella vieja situación de que no negocia con delincuentes, nunca va a aceptar el pago del rescate. Existe lo que ahora se ha puesto de moda, que es disponibilizar los datos sensibles al público en general o a otros delincuentes. Y por ahí vemos, y yo te diría, haciendo una suerte de memoria, de que cosas que pasan hoy, en la actualidad, pueden haber tenido su origen hace un par de años. No voy a cargar las tintas, pero hace un par de años una empresa que trabajaba con muchos organismos del gobierno fue atacada, y esa empresa no negoció y esos datos se hicieron públicos en la dark web o en la deep web. ¿Para qué sirven esos datos? Y bueno, podemos hoy estar viendo ataques de algo que se originó hace 2 años atrás. O sea, alguien guardó esos datos o a través de esos datos empezó a atacar, a hacerse de credenciales, a hacerse de vulnerabilidades que tenían tanto organismos del Estado como empresas privadas, y a través de eso están viendo hoy ataques que no se generan, que si bien se consumaron hoy, su origen está hace 2 años. Y a veces no lo de vista. A veces parece que las cosas son instantáneas, parece que un grupo de los mal llamados hackers de sombrero negro, los grupos estos que tienen orígenes en diversos países de Asia o en Oriente del Este, esos grupos trabajan a fuerza de que empezaron hoy ese ataque. Y en realidad, capaz que algo tan trivial o tan lejano en el tiempo como un ataque de hace 2 años, les dio las herramientas para hoy consumarlo, para que hoy tengamos la respuesta. Entonces, por ahí viene la historia de los, más que nada los infostiles, es una modalidad actual. Antes eran los malware, un infostile es algo parecido. En realidad lo que infecta es la máquina de un usuario, pero uno diría, bueno, esa máquina no es crítica. Bueno, es la puerta de entrada a sistemas más críticos, porque ese usuario es un usuario legítimo, con credenciales legítimas, y a través de él se pueden hacer. Claro, y eso quizá va de la mano con cómo ves tú e interpretas también la capacidad de respuesta de las organizaciones uruguayas, tanto las públicas y privadas, en materia de ciberseguridad. Es decir, ¿están preparados para el tipo de incidente que están registrando? ¿Hay inversión en materia de ciberseguridad? ¿La inversión es la adecuada? En esto voy a ser claro. Seguridad al 100% no existe. La prueba la tenemos todos los días cuando vamos a las noticias, y en las noticias encontramos que instituciones que gastan miles de millones de dólares, organismos que gastan miles de millones de dólares en países del primer mundo, me estoy refiriendo a Estados Unidos particularmente, y también a países de Europa, que gastan esa fortuna
y aparecen en las noticias que fueron atacados. O, como pasó hace un año atrás, con alguien que tiene un potencial económico muy grande, como son los casinos de Las Vegas, que también recibieron un ataque. Entonces, si uno mira a lo largo de la historia, de la historia reciente, va a ver que organizaciones en que invierten muchísimo, no gastan, porque está mal dicho la palabra gasto, y los que trabajamos en CIBER tratamos de que eso se entienda. No es un gasto, es una inversión. O sea, es importante tener clara esa diferencia, pero estos que invierten mucho dinero, igual reciben ataques. O sea que damos por descontado que la seguridad al 100% no existe en el ambiente digital. Digo, muchas veces también esos ataques tienen un origen en algo más trivial, como puede ser una llamada de teléfono. Muchas veces nacen a través de uno de las modalidades que tiene la ingeniería social. La ingeniería social es muy abarcativa, va desde el phishing, vale, smishing, toda la familia de los jeans. Alguien lo puso muy bien. Yo estoy viniendo de Copati ahora en Argentina y me encantó la forma que lo hizo, ¿no? Digo, puso un personaje para cada uno de la familia de los jeans, y fue muy lindo. Entonces, parten de repente de phishing, que es conseguir información sensible a través de una llamada telefónica, y es el pie de entrada. Y con una, como fue el caso de Las Vegas, con una llamada se hizo eso. Entonces, las empresas, el Estado uruguayo invierte, me parece en forma adecuada, me parece que cada día se está tomando mayor conciencia. Particularmente este año, lo que tuvimos fue una andanada de ataques contra instituciones del Estado. Sí, contra Ceibal también. Ceibal, que a veces, vuelvo a decirte, capaz que hoy ese ataque tiene su origen hace 2 años. No quiero cargar la tinta a lo que pasó, pero sí tengo que reconocer que la empresa, esa empresa que yo te digo, está vinculada al gobierno y había mucha información, digo, sensible, y por casualidad muchos de los organismos atacados tienen que ver con situaciones que pasaban. Por esa casualidad. Yo que trabajo en este mundo no creo en las casualidades, creo que siempre hay un origen que tiene que ver una causa, con información. Claro. Una causa que está generada por algo, por algo de información que había. Digo, tal vez si no sirvió en su totalidad, fue la puerta de entrada. Y bueno, particularmente tenemos de los últimos, tenemos Ceibal, el BHU, y por suerte no hemos tenido bancos, más allá que los bancos todos los días reciben amenazas. El Banco del Estado, digo, los bancos de pública, todos sabemos. Y algo tiene que haber todo esto, algo tiene que haber. Y tenemos que preparar, porque esa va a ser la constante. O sea, claro. Creo que sí están en muy buenas manos, a que sí, está en manos de profesionales con los cuales algunos conozco y trabajan hace muchos años en esto. Y lo que debería ser una línea base, capaz que no hay una directiva estatal, y ahí peco de atrevido de no conocerla, de que no debe ser una directiva partidaria, sino que deba ser una política de Estado que se deba mantener, y a veces mantener los nombres, las posiciones. Vos decís que no se renueve los cargos, digamos, cada vez que hay un cambio de periodo de gobierno. Exacto, porque a veces eso no permite la conducción de la misma política o las ideas que se venían llevando. Y no estoy diciendo que esté mal que se haga, sino que haya, digamos, más una línea base que a veces muchos de los cargos que están son políticos, entonces es muy difícil llevar eso adelante. Eso respecto a GESI. Respecto al ser, que es una parte también, estaría muy bueno de que hoy no sé si existe una vinculación directa con organismos que son clave, ¿no? La policía, las Fuerzas Armadas. No sé si hay una comunión digamos, de diálogo entre instituciones, decís vos. Diálogo institucional que sea fluido.
capaz que lo existe y yo lo desconozco. Nosotros en la facultad, en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho también nos preguntábamos con algunos docentes y eso, el poco diálogo que teníamos a veces con AGESIC, con cosas que nos interesan, ¿no? Creo que falta implementar ese diálogo de organizaciones, mesas de diálogo, ¿no? De abordaje de temas que involucran a un montón de actores. Sí, sí, yo coincido contigo que esa situación se tiene que dar. También seamos claros, ¿no? A ver, a veces pasa que esto que estamos viviendo no es que sea nuevo, pero que sí tiene su Me parece que se colgó. Che. lo que es la matriz de comunicaciones de los seres humanos. O sea, una cosa era el mundo ante pandemia y otra cosa es el mundo post pandemia. Claro. Entonces, muchas situaciones se aceleraron a partir de la pandemia. O sea, ¿qué nos dejó? Nos dejó cosas muy malas como haber perdido seres queridos, amigos, una larga lista, pero también aceleró la tecnología. Y ahí nos introdujo en un mundo que venía con cierta aceleración, porque hoy siempre se decía, hace un tiempo, que cada 2 años la tecnología se renueva. Yo te diría que hoy es mucho antes. O sea, en cambio en 6, 8 meses la tecnología se va renovando y van apareciendo cosas nuevas. Y cada vez se acelera más el proceso. La prueba está que, como abrimos este podcast, es diciendo que no somos parte de una IA. O sea, que la IA hoy está presente en todos nosotros. Entonces es muy difícil no ver esa aceleración. Y eso nos pega en la cotidianidad, nos pega en el diario vivir. Entonces, como más seres digitales somos, cada día más propensos a recibir un ataque tanto en el terreno empresarial, en el terreno público, o sea, en las instituciones gubernamentales, en los países y también en los familias. Claro, ahí mismo me quería centrar ahora y para abordar el tema de la ciberseguridad y adultos mayores, ¿no? Como un público vulnerable. ¿Qué amenazas son las que ves específicas e identificas en este grupo de adultos mayores, tanto en Uruguay, Latam? Porque esto al final es transversal, ¿no? Exacto. Bueno, acá me voy a referir a algo. Yo empecé hace, no quiero mentirte, hace 2 años, estamos en 25. Yo empecé a instancias de haber participado de un evento de seguridad en Colombia llamado Graboyá, que ahí quiero detenerme un minuto después a hablar de la comunidad de hackers o de hacker ético de Latam, que es importante. A partir de ese evento, alguien me pidió, me sugirió por qué no daba una charla. Yo venía dando charlas de índole de corte más técnico. Y la verdad que decidí por un momento salir de esa zona de cosas técnicas y dedicarme a mirar la familia. Porque encontré que ahí hacemos mucho y nos preocupamos mucho, y está bien, en cuidar las instituciones, en cuidar las empresas. Pero nos olvidamos de que en esta vida, como yo te decía, que se incrementó digital a partir de la pandemia, también tenemos mayores adultos mayores y mayores niños. Porque hoy ya un niño a los 7, 8 años creo que ya anda con celular. No sé. No antes. Sino que no antes. Y a veces le estamos dando una pieza de tecnología que es la base de comunicación del mundo actual. Entonces le damos acceso a internet, le damos acceso a los juegos. Entonces, no quiero hablar mucho de los niños, pero hace muy poquito tuvimos una noticia reciente en Uruguay de un caso de suplantación de identidad de un adulto mayor en el tema de las niñas y adolescentes, donde terminó este adulto mayor vulnerando a su hijo. Entonces, a través de hacerse pasar de un adolescente más, invitarlos a conocerlo regularmente y después los vulneraba de la peor manera. Claro.
Pero no quiero centrarme en eso porque digo, eso es, la verdad que me han visto un estudio, obviamente que nos indigna a todos y debería ser nuestra prioridad. Pero me quiero centrar en la otra, ¿no? Que casualmente es la que me corresponde por la general de la ley, por ser un hombre de 65 años. O sea, yo califico perfectamente por adulto mayor. La única diferencia, de repente, con otro de mi generación es que hace 40 y pico de años que trabajo en tecnología, pero por lo demás sí califico. Entonces, lo que yo te decía, vivo en un mundo que si hoy yo empecé a instancia de esta conferencia a armar esa charla, ¿qué vos querés ir a pagar? Y yo lo muestro en la charla, a un supermercado. Sí. Tenés que hacerlo con tecnología. Llámese tarjeta de crédito o de débito con un PIN, llámese un QR de una empresa, llámese como llame, pero es una pieza de tecnología. Y a veces es o con algo tan trivial como una tarjeta de crédito, o como con algo tan tecnológico como un celular. Claro. Entonces, no nos prepararon, y gana el nombre de todos, y si alguno cree que me estoy equivocando, que me lo va a saber, no nos prepararon para eso. Y todavía más, la pandemia lo que hizo fue que muchos puestos de trabajo se cambiaron. Entonces hoy vos vas a un banco y es muy difícil que cambie un ser humano. Sí. Vos llamás a cualquier lado, digo, y es muy difícil que no te atienda un bot o que no te pida que lo hagas a través de un chat de WhatsApp incluso. Claro. Exacto, conoce un chat de WhatsApp. Entonces, te pasan miles de situaciones en las cuales vos quedás a veces empantanado. Yo te puedo contar dos muy recientes de hace un año que he hecho varios viajes por América Latina, por eso quiero después hablar de la comunidad hacker. Yendo a una conferencia en Lima, en julio de este año, me pasó que como el pasaje lo habían sacado en Perú, le llegaban las notificaciones al Medical Importation. Entonces a las 12 de la noche me mandan una notificación que el vuelo que salía a las 7 de la mañana se había corrido a las 10 de la mañana. A la 1:30 me notifican de vuelta de que ya se había corrido para las 2 de la tarde. Resultado de la cosa, en 3, 4, 5 comunicaciones, a las 3:30 de la mañana, me había quedado que no tenía vuelo. Mira. Porque lo fueron corriendo, pero no tenía vuelo. Entonces, ¿qué es lo que un humano normal espera hacer? Ya. Por través de una comunicación, ¿a quién? A la compañía. O al aeropuerto. Entonces, llamé al aeropuerto para ver, digo, todo esto es producto de la niebla. Entonces, quien me atendía en el aeropuerto me dijo, nosotros tenemos programado un vuelo para ver acá. O sea que no entiendo por qué usted no tiene vuelo, porque la aplicación me iba diciendo que no. Ya no tenía vuelo, no podía llegar. No había forma de llegar. Y llamé al call center de la aerolínea. Y me atendió un bot. Y era una cuestión... es como un sinfín. Claro, era la rueda del campo. Estaba corriendo y no salía de una situación, hasta que en un momento dije, está listo, así no voy a tener una solución, me quedo con el humano que me atendió en el aeropuerto, que ahí él tenía... Ir al aeropuerto. Asignado, y dije acá a mi familia, le digo, mira, vayan a las 8 de la mañana, yo estoy relativamente cerca del aeropuerto, voy hasta ahí y veo lo que pasa. Y sí. Digo, antes de las 8 seguro que no, y si perdí el vuelo, bueno, perdí, salió a las 7, como si las compañías eran acá. Y fui al aeropuerto, y por suerte fui, el vuelo salió a las 2 de la tarde, como me lo dijo el humano, y la gente de la aerolínea me dijo que se había puesto tonto la IAT, que manejaba o el bot o el robot, me dijeron así, exacto, robot, que manejaba los vuelos y que había bajado a todo el mundo del vuelo, que se iba a las 2 de la tarde. Y lo pude evidenciar, porque a las 2 de la tarde íbamos 20 personas. O sea que salió un vuelo a las 2 de la tarde. Personas, porque la tecnología falló y bajó a los 200 y pico que iban en ese vuelo. Y a no saber cuándo lo... Pero si no hubiera ido. No, entonces, claro. Y te pasan todos, digamos, los compartimentos que podés tener. Y de hecho, la aerolínea se podría haber comido una demanda por el tema del consumidor. Que no sé si no se la comió. A ver, yo te estoy hablando de que de mi lado no, porque yo lo resolví con ir hasta el aeropuerto y hablar con un ser humano. Pero quizás otras personas no.
sea, Otras no. claro. Entonces, otras no, y otras les pasó lo mismo, y capaz en forma directa. Yo lo que pasa es que mi comunicación iba al mismo y después venía. Digo, porque les llegaban la notificación a ellos, después me llegaban a mí a través de ellos. No era, Claro. iba así. Te pongo otro ejemplo de tecnología, pero ahí estoy hablando de que si yo que manejo tecnología, pasé por todas esas instancias y que además la gente que lo recibía en Lima llegó a un evento de seguridad, bien manejan tecnología, pedimos todas esas cosas. Imagínate una persona que no lo haga, Claro. una persona que no lo haga directamente, no sabe qué hacer, porque llama, queda en esa rueda de máster, en ese loop infinito del bot del avión. Me parece Bueno, que se suerte nos que quedó. A ver, espera, que estaba como pegada la imagen. A ver. Ahora sí, a ver. Ahí va. Te decía que puede pasar de que quedemos en ese loop infinito de la rueda Caster si el bot no te da una solución, y si no tenés la suerte de hablar con un humano como la tuve yo, de que me dijera, yo tengo agendado un vuelo para la rueda de la tarde. O sea, si Sí. te pasa eso, estás. Otro ejemplo. En el marco de una de estas conferencias, también la más grande, una de las más grandes del mundo, si no la más grande, que se realiza en Las Vegas hace 2 años, de 2023 exactamente, lo que hicieron fue alquilar una serie de habitaciones de hotel y poner unos equipos. O sea, en el marco de esas conferencias se practica un juego que se llama CTF, o sea, capturar la bandera, capture the flag, que es vulnerar en un marco ético diferentes retos o desafíos que se van poniendo, tanto web como llamadas telefónicas. En este caso, lo que hicieron fue alquilar varias habitaciones de un hotel y poner al grupo de hackers a que trataran de vulnerar la habitación. Bueno, ahí empezaron cosas como atacar a la habitación a través del cable, atacar a la habitación a través del IoT que tiene la habitación, y a alguien se le ocurrió tratar de vulnerarla cerrando. Producto de eso, un año después se escribió un paper, se escribió todo un manifiesto del ataque y de todo lo demás, y puso a la luz de que la compañía que fabricaba las cerraduras para pasar las tarjetas RFID, esas que son de proximidad, era la misma y que tenía alguna vulnerabilidad. Resultado, significaba cambiar 13 millones de cerraduras en el. Una locura. Es una locura. Si tú pensás que cuando tenés que esa tecnología desplegarla en forma masiva y tiene un costo asociado, una cosa es comprar una tarjeta que vale centésimos o centavos de dólares, y otra cosa es comprar una tarjeta que vale $10, y a veces la seguridad cuesta $10. Ahora, si vos lo pensás por una, es centavos o $10. Ahora, cuando lo pensás por millones de tarjetas, estás hablando de millones. No es que no se puedan pagar, es que a veces es tan grande el número que buscas una alternativa. Me pasó ahora estando la semana pasada en el ECO, en la Ecoparty en Buenos Aires, en un hotel, y habían cambiado la modalidad. Llego al hotel, me registro, tengo un registro, entonces me dicen, bueno, ahora para ingresar a su habitación tiene que bajar esta app. O sea, y yo estoy seguro que como adolescente lo paso. Que estaban hablando. Bajar esta habitación, nosotros la vamos a habilitar, y usted tiene que tener habilitados los datos y tiene que tener habilitado Bluetooth, porque con eso y esta aplicación usted va a Bluetooth. Fantástico para alguien que se maneja. Estamos hablando de abrir una puerta de un hotel. Claro. No estamos hablando de una. Sí, reconozco que caí en el error de no preguntar si no podía hacerlo, cuál era el plan B que tenía. Ahora, era el plan A, clarísimo que era ese, y que no había otro. Entonces, ahí pasan dos cosas. A ver, y nos pasa a todos los seres humanos. Uno no quiere quedar como un tonto, no quiere decir que no sabe. Exacto. Digo, y eso nos pasa a todos. Digo, y acá eso es transversal a todas las francas de Italia. Y la otra situación, digo, a veces uno puede estar en su legítimo derecho de no saber. ¿Por qué tengo que saber de que tengo que habilitar Wi-Fi? Y además te cuento otra situación, de cada 10 veces que intenté abrir la puerta, 5 me falló. 5 tuve que o cerrar la aplicación o cambiar de Wi-Fi a la LTE o a 5G, la señal que tuviera,
de datos externos porque con el Wi-Fi del hotel no lo abrí. O incluso podrías decirle que al hotel que estás gastando tus datos móviles, o sea, tú estás pagando una factura que ellos te cobran por un servicio y no está cumpliendo. Exactamente. Y me obliga a poner una aplicación que yo no sé qué vulnerabilidad tiene. Y me obliga, me obliga a hacer cosas que si yo mañana quisiera, digamos, y acá me está saliendo el cáncer mayo, si yo mañana quisiera pararme a hacer algo en forma delictiva, simplemente lo único que tengo que hacer es hackear la aplicación. Claro. Porque si hackeo la aplicación, sé que la gente que vaya a determinados lugares que use esa aplicación, la voy a vulnerar, voy a tener control de sus datos. Y otra vez empezamos. En mi caso, está bien, trabajo en seguridad y manejo algunas variantes diferentes y algunos controles diferentes respecto a las aplicaciones que tengo en el teléfono. Pero imagínate que sea, ya no estoy hablando de un auto mayor, estoy hablando de un ejecutivo de una empresa que no tiene por qué ser un ejecutivo de una empresa de seguridad y donde haya datos importantes. Claro. Que sea una persona con alto poder económico que también maneja información sensible de su teléfono. O sea, me estás dando muestras de atrás porque me estás obligando a poner algo que ya sé que tendrá el mejor de los marcos, será un desarrollo seguro. Incluso puede ser una persona que tenga una medida cautelar o viste, tantas cosas pueden pasar de por qué tú tienes que cuidar esos datos, ¿no? Exacto, digo, estamos hablando en el podcast de la región de los datos, ¿no? Claro, sí, o sea que todo tiene que ver hoy en día con el tema de los datos y la vulneración de los mismos, o sea, ese, como decían, el petróleo de la época actual y la importancia que tiene cuidarlos, ¿no? Y el adulto mayor es justamente ese segmento que se ve expuesto. Seguramente ese adulto mayor, pienso, habrá llamado a su hijo, al nieto, para ver que le explique cómo hacer, ¿viste? Exactamente, pero además vuelvo a decirlo, digo, a ver, yo cometí el error de no preguntar el plan B. Claro. Lo reconozco, digo, voy en el marco de la conferencia, estuve 6 días, podría haberlo hecho en cualquier momento, pero la verdad que estuve poco en el hotel porque la actividad es muy alta. Claro, o sea, el hotel tendría que tener un protocolo para la persona que no sabe o no quiere, se opone. Exacto. Capaz que lo tiene, por eso no quiero cargar las tintas en decir era el único medio. Pero a lo que voy es, fíjate, 2 situaciones bien triviales. Viajar en un avión, sacar un pasaje y viajar en un avión, o entrar en la puerta. Entonces, y a esto, la principal, o la primera hoy que puse fue comprar un supermercado. En este mundo digital estamos metiendo la supermercado. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para ayornar? ¿Qué están haciendo los estados? Y particularmente la TAM. Y acá te voy a dar un número que a mí me resultó muy, digamos, asombroso cuando lo vi. En Estados Unidos, en el año 2018, y como esto es un podcast que además lo escuchan muchos abogados, lo van a entender claramente. Estados Unidos, en el año 2018, terminando el 18 de octubre, promulga una ley federal que decía algo así como fraudes contra adultos mayores. Con la salvedad que Estados Unidos, adultos mayores, cualquier persona mayor de 60 años. O sea, esa es la línea básica. Promulgan esta ley y a partir de la misma, todos los delitos de fraude que se cometieran contra adultos mayores tenían la posibilidad de ser cuantificados y calificados. ¿Ah? Ya. El número que les dio en 2 meses, los apago yo. ¿En 2 meses? En 2 meses los apago yo. Pero sí yo te voy a dar las cifras del año 2023 y 2024. Y a mí me impresionaron. Y que no son acumulativas, son anuales. No es que se acumulan de año a año. ¿Ok? Cuando vi la primera vez, en el año 2023, para el marco de la charla, este reporte, que además se llama reporte IC3, porque es Internet Crime Compliance demás, que lo hace el FBI. En el año 2023 tenían 90.000 casos denunciados y tenían un total de 3.400 millones de dólares. El mismo año, el Estado uruguayo en el gasto público invirtió 4.100. O sea que
casi te diría el gasto público en un pequeño país. O sea, 90.000 casos y 3.400 millones. Una locura. En el año 2024, eso escaló. Por eso cuando hablábamos de cuánto estamos preparados aquí y cuánto están preparados en otros lados, es muy relativo. Escaló y tuvieron 111.000 casos y 4.500 millones. O sea que entre el 2023 y el 2024, el fraude a adultos mayores se llevó la friolera de algo así como unos 8.000 millones. Me parece que el número es importante. Cuando traté de darme vuelta y buscaba referencia en la TAM, lo mismo. Y te vuelvo a decir, yo soy el fundador de 2 conferencias, una en Guatemala y una en Lima, por lo cual estoy vinculado a la gente de esos países. Encontré que de la frontera de Estados Unidos a Tierra de Fuego no hay ningún registro de eso. No se llevan esos registros, porque tampoco se llevan a Estados Unidos hasta que no se decretó esta ley federal. Pero que sería importantísimo, porque si solamente apelamos a la memoria corta, en estos últimos días hemos sabido el caso de una señora de $60.000, de Marcela Tomás. A principio de año, yo lamento no tener el registro exacto, pero a principio de año a un señor le llevaron $700.000, una venta de una casa, tenían un cofre Ford. También por ahí hubo una señora de $80.000 más. O sea, yo sé que la media de los uruguayos no tiene toda esa plata, pero en muchos casos, que es el ahorro de toda una vida, o producto de la venta de un inmueble o de un valor superior que uno de alguna manera pretende canalizarlo para tener una mejor vida. Lo vulnera porque lo deja. En el caso de Estados Unidos, clarísimo que es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces todas esas cifras están vinculadas a fondos de retiro, están vinculadas al ahorro de toda una vida, y digamos que no tienen marcha atrás. Claro. El adulto mayor empieza a tener la necesidad de perder su independencia, de poder vivir de lo que en su vida hizo como trabajo, a depender de su familia, porque sin ella no. Sí. Entonces, es un punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa con Uruguay? Bueno, con Uruguay pasa que no lo tenemos tampoco, y además quiero hacer énfasis en esto. En Estados Unidos, los números que yo te pasé son 8 cada 10 de cada 10 fraudes que se hacen. No son la completitud de todos los fraudes. Son 8 de cada 10. O sea que el número es más grande del que y en Uruguay hay algo particular que es, por ejemplo, las empresas de préstamos, tipo Casa Verde o no sé, X. Estas empresas muchas veces se constituyen como cooperativas para poder captar a los jubilados, porque la ley dice que para ser cooperativas puedes sacar el dinero de la jubilación para que paguen los préstamos. Pero empieza nuevamente un tema de datos re sensible y de prácticas abusivas también por parte de las mismas. Sí, y alguna situación, ojo, que esto que te voy a decir lo viví en persona, muy conectado. Digo, a veces yo estaba haciendo un trámite y en el Banco del Estado había al costado mío en el escritorio, que lo sentí, una chica con su madre que estaba en un hogar que alguien le había llevado a firmar un préstamo, y obviamente la chica está diciendo que le trajo a firmar el préstamo no es familia, es alguien del hogar, y entonces hay una serie de matices que tiene que ver con otra delincuencia. Claro. Lo que sí te puedo decir que el número mayor, y no lo tengo, el número mayor de fraudes, principalmente de acá en la TAM, empiezan por algo tan viejo y tradicional como el teléfono. Algo así. También yo pensaba que no ocurría en el sur, que esto era más propio de Estados Unidos o de los países del primer mundo, que hemos escuchado y que a veces nos resulta muy irrisorio. Claro, a nosotros es irrisorio porque podemos mirarlo desde otra hora. De que alguien diga que algún actor famoso, Brad Pitt o algún otro le escribió y entabló una relación. No sé tipo qué, Facebook. Exacto, entabló
entabló una relación porque, no sé, hubo un apremio económico, y entonces nos sonreímos porque nos parece una tontería. Sí. Yo sé de un caso en Uruguay de que una señora, la cifra es muy importante, no la quiero dar para no hacerla pública, porque la cifra es muy importante, pero muy importante en serio. La cifra de 6 chicos, que es realmente importante, de una señora uruguaya, inclusive cuando le mostraron que se trataba de un fraude, la señora no lo creía. La señora decía que estaban equivocados. O sea, eso es lo que se atribuye a fraude informático. Es la tercera causa en el informe de ese índice 3 que yo te digo del FBI, es la tercera. Y yo pensé que acá en Uruguay no pasaba. Y sin embargo, esta señora le mostraron la foto de la persona con la que ella creía que estaba hablando, y que no tenía nada que ver con ni el país que decía que era, ni el origen. Era una foto sacada de internet. Y la señora decía, no, ustedes se están equivocados. Déjenme hablar con él porque ustedes están equivocados. Que admira el grado de vulneración. Claro. De hasta dónde se llega. Entonces sería muy interesante, primero, para mí, que tuviéramos ese número. Yo sé que la policía se está trabajando en lograrlo. O sea, no, a veces también por vergüenza, de lo mismo que sucedía con la aplicación del hotel, que a veces uno por vergüenza no dice que no sabe, a veces por vergüenza uno quiere decir que le pasó tal o cual cosa, digo, de objeto de tal o cual fraude. Entonces a veces no se denuncia esta situación, entonces no se tiene el número real. Pero estaría muy bueno tener un estimativo de la acercamiento. Sé que se está trabajando para eso, sé que de alguna manera se está tratando de cuantificar la cantidad y los montos, y de alguna manera ver, se puede trazar una línea de trabajo en la que se puedan generar políticas para lograr que haya esa brecha digital se achique. Yo ahí apelaría desde el Estado a hacer ese tipo de cosas. Sé que hay campañas, han hecho campañas en el pasado. Pero yo creo que es un compromiso mucho mayor y que tiene que ser más adaptativo, tiene que llegar a otros actores, o sea, los bancos, el Estado, la misma policía que hace campaña, y llegar a ese sector, y ahí puedo citar un caso, que lo he nombrado también en el Estado. La Fundación Accenture en España en el año 2022 hizo como un pequeño taller para checar la brecha digital de adultos mayores y tomó a 200 abuelos, lo llamaron 200 abuelos hackers o abuelos hackers, y lo que trataron fue de explicarle tecnología a gente que no estaba vinculada a la tecnología. ¿Y ese taller vos sabés si fue presencial, fue por Zoom? Fue presencial porque fue terminando la pandemia, fue el primer acercamiento que tuvieron. Perfecto. Y tuvieron una muy buena acogida. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en El Salvador este año, de dar esa charla que yo tuve a adultos mayores, en el marco de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, que nos criaba a gente de Honduras, gente de Costa Rica. Además, se han estado comunicando conmigo para ver si podemos llevar esa charla, esa misma charla, llevarla a sus respectivas federaciones. Creo que fue gente, no estoy seguro si mismo de El Salvador y de Costa Rica, o sea, sé que fue un par de países en los que les gustó mucho la iniciativa y la enmarcaron como para poder llevarla adelante. Y ahí agrego un hito más. También en este mundo digital que vivimos, todos hacemos todas nuestras comunicaciones digitales. Sí. Como que se ha perdido, y se ha perdido mucho, de que también los adultos mayores a veces nos gusta más leer papel. Yo sé, acaban de entrar los que cuidan el planeta, los que dicen que hacer una hoja de papel es matar un árbol. Está bien, tienen razón, no estoy en contra de eso, al contrario, digo, me parece que cada vez es mejor que utilicemos tecnologías apropiadas y que bajemos los costos. Pero no podemos olvidarnos que hay gente que no está en la tecnología y que le dificulta mucho leer, hasta por una cuestión de tamaño de la letra, leer algo en una pantallita de un celular o en una tablet. Y a veces nos es más fácil leerlo en papel. Entonces, capaz que salvamos de ese árboles menos, pero capaz que evitamos que no vulneren a 3 adultos mayores. Sí, también se da la
la hipótesis de que mucho adulto mayor se ve muy solo y se conecta a través de las redes, ¿viste? Y es una forma de estar conectado incluso con sus familiares, porque el mundo lo que tiene moderno es que no tenemos tiempo. Entonces, claro, son vulnerables por un montón de lugares, ¿no? Exacto. Pero el problema es, vos no podés repartir piezas de tecnología, y no estoy en contra, me parece genial, me parece una de las mejores cosas el plan Ibirapital, porque conozco al fundador del plan, lo conozco personalmente de hace muchos años y me encantó la idea en su momento me había propuesto hacer pentesting de ese plan, o testing de ese plan, no había pentesting, no, testing de ese plan, y después por motivos de la vida no lo pude hacer. Sé que algunos amigos lo hicieron antes de lanzarlo, está genial el tema de las tablets, pero cuando tú entregas una pieza tecnológica, como lo dije al principio, de referirme a este bloque, y ves a los chicos o ves a los grandes y los ves manejar tecnología y no le explicas los peligros inherentes, nos estás exponiendo al desconocimiento. Claro. O sea, está bien. Si el manual de Ibirapital tenía, y no lo vi, capaz que lo tiene y estoy cayendo en un error, y el manual de Ibirapital tenía 10 capítulos y no había un capítulo de ciberseguridad, yo creo que tenemos que empezar a enseñar ciber en la escuela, porque el mundo va hacia ese lado. Tenemos que empezar a hacer talleres con los adultos mayores, porque el mundo va hacia ese lado. Y tenemos que achicar esa brecha tecnológica. Claro. Incluso porque el gobierno también va hacia la digitalización de todos sus servicios. Entonces hoy querés sacar una cédula y tenés que ir al sitio web, que a veces no se entiende nada, cómo pedir el turno, cómo pagar a través de la web. Y son un montón de pasos que a veces no es fácil para los que más o menos nos vamos manejando. Imagínate un adulto mayor enfrentado a todo lo que tenga que hacer, todos trámite y servicio, que ya no hay nadie en un mostrador. Tiene que hacer y adaptarse. O sea, ¿es esto o no hay nada? No hay ninguna azafato que me pueda llevar, que me pueda ayudar, auxiliar en esa área. Yo, en ese punto que estás haciendo, me sorprendí un poco, porque justamente, capaz que hago una incidencia, pero quien está al frente hoy de la GESI es alguien que durante muchos años se ha preocupado por el tema usabilidad. Entonces, mi expectativa es que al cierre de este periodo, si él se mantiene, el Estado tenga páginas que sean mucho más claras, porque sé de su vocación por lograr eso. Entonces, estoy casi convencido que eso va a pasar. Digo, le tengo tremenda fe a este señor, porque toda su vida se ha dedicado al tema, o sea, no toda su vida, pero gran parte de los últimos años al tema de usabilidad. Entonces, estoy seguro de que vamos a lograr eso. Me parece genial. Y acá hacer un breve paréntesis para referirme a algo. Estoy muy conectado con la comunidad hacking de la PAN. Eso. Aquí estoy viajando bastante, por suerte, a diferentes eventos, y yo creo que es una comunidad muy buena, muy fuerte. Creo que es de primer nivel, y lo creo de verdad, porque muchos de los que hoy residen en la TAM, y con esta nueva modalidad de teletrabajo, que es lo que trabajó la pandemia, muchos trabajan para empresas muy importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, o para la misma empresa con base en Europa y en Estados Unidos. A veces les toca viajar, y estoy hablando de países como Guatemala, países como Colombia, Paraguay mismo. En general, a veces hay como una fuga de cerebros, por decirlo así, que ahora la fuga no está, porque no se van, siguen residiendo, y eso es bueno. Y Uruguay está muy, muy bien calificada en el grupo profesional. A ver, ¿qué faltan? Sí, faltan porque el mundo hoy tiene una deficiencia de profesionales del área de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque esto creció mucho y muy rápido. ¿Y por qué? La delincuencia avanza a pasos agigantados. O sea, la delincuencia siempre va 10 pasos adelante.
Entonces, Claro. muchísimo. Ahora, sí creo mucho y muy firmemente de que tenemos esos valores y que los tenemos trabajando, tanto sea en países del primer mundo como en nuestro país. Perfecto, entonces tenemos como, digamos que esa mirada de esperanza de que se piense en este sector y se hagan cosas positivas para ayudarlos con todo esto de la tecnología, ¿no? De abordar todos estos temas. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ser un esfuerzo mancomunado de esos actores, digo, tanto del sector privado como del sector público. Principalmente yo, si me quebraba esas tintas a alguien que me gustaría que trabajase mucho, porque es el sector de ataque principal, son las entidades bancarias, las entidades bancarias o entidades crediticias o quienes manejen dinero, porque digo, estamos hablando de los delincuentes, van tras un fin económico. Digamos, pueden perseguir otras cosas en determinado momento, como lo que hablábamos al principio de Forestier, que lo que pretende es conseguir información para que esa información después se traduzca en un beneficio económico. Y el otro día, te corto un poquito, escuché a una española que nos hablaba de la Internet de las cosas y de unos casos que había pasado con la aspiradora esta, la automática, que tiene una camarita que graba todo. Es pero terrible porque entrega los datos a esas empresas y esas empresas se las venden a las compañías de seguro y así, etcétera. Igual que el reloj inteligente, había compañías de seguro que, por ejemplo, si eras adulto, ya adulto mayor, saben que tenés problemas cardíacos, hipertensión, no sé qué, no te renovaban el seguro. Pero por todos lados vulneraciones. Claro, lo que pasa es que a veces no, por eso digo, a veces nos perdemos que vivimos en el mundo digital. Nos perdemos que ese mundo digital, en su contexto, porque hemos oído hablar hasta de cansancio de data, resolución de datos, de Internet de las cosas. O sea, que es maravilloso porque nos deja. A mí me gustaba mucho, a mi edad lo dije hace un rato, me gustaba mucho cuando era niño ver una serie de supersónicos. Yo igual, sí. O sea, era todo con botones. Todo con botones, con pastillas, era robotina. Siempre me encantó esa serie, porque me pintaba un mundo perfecto. Que yo esperaba que eso ocurriera para el 2000. Pasó el 2000 y lo único que tuve trabajando en tecnología fue el back del año 2000. O sea, ni siquiera un auto volador, ni siquiera ahora estamos empezando a tener algo de eso parecido. Pero sí, obviamente ya todos queremos la tecnología, pero la tecnología implica riesgo. Claro. Implica cosas, implica los pases. Y me causa mucha gracia lo que dijiste de la aspiradora, porque, a ver, justamente ahora, viniendo de Ecoparty, yo empecé a ir hace 11 años, en 2014. Fue mi primer. O sea, yo, si bien participé hasta 2012, 13, en muchos eventos empresariales, el primer evento under, donde se juntó la comunidad, donde tuve mi primer apretón de manos con la comunidad hacking de América Latina, fue en Ecoparty. Como todo primer tipo que cae, además lo contaba la semana pasada, que nos reíamos mucho, como tipo, que además me entrevistaron, y justamente hablamos del tema, ¿te acordás? Yo gané un desafío, el desafío más importante que hice yo allí, no el main de la Ecoparty, no es el CTF main de la Ecoparty, sino de uno de los vendors que estaba. Gané el desafío que se llamaba, y tenía por nombre la plancha china. ¿La plancha? La plancha china. China. Y si me das un minuto, te voy a mostrar qué es. A ver. Se han caído un montón de cosas en mi casa. Pero una plancha. Esta es la plancha china. No se ve ahí, tiene una carita, a ver si la podemos arrimar, que se vea. A ver, correrla un poquito más. Ahí. Ah, sí. No, la carita es el dibujillo. Esto, si tú lo ves, es una plancha normal. Sí, una plancha a vapor. Sí, una plancha con agua. Esto, en realidad, adentro tiene un módem inalámbrico. Ese módem inalámbrico tiraba un paquetito al aire, y ahí con ese entonces juntaba 3.500 personas. Luego tenías que capturar
ese paquete Wi-Fi y decodificar lo que había dentro del paquete. Cuenta una anécdota porque no vale. ¿Por qué hicieron este desafío? Porque ese mismo año, en 2014, los chinos habían metido adentro de las planchas un equipamiento parecido para tener control de los Wi-Fi en las casas de Estados Unidos. O sea, era una forma de espionaje. La que han hecho con plancha, por eso es la plancha china. A ver, la plancha no era objeto de premio, pero como le pusimos tanta onda el equipo que fue de Uruguay y ganamos el desafío, nos entregaron la plancha como premio cuando no era parte del premio. Y obviamente, digo, yo fui uno de los mentores para poner esa onda, entonces está en mi casa desde esa época. El trofeo. Es el trofeo que tengo de haber ido a la ECO, mi primer ECO, y habérmelo traído. Buenísimo. Y le dibujé la carita, después que terminamos, estábamos en la cervecería, entonces nos habíamos puesto tan locos con el desafío que hicimos una historia de vida de la plancha que fue muy cómico. Yo le hice la carita y esa carita es la que tiene hasta el día de hoy. Bueno. Así que nada, ya ahí te di pie para lo que me dijiste de lo que pasa con los aspiradores en Chilote hoy en día. Claro, sí. Hace 11 años, hace 11 años habían hecho eso, imagínate ahora. Imagínate ahora, claro. Sí, no, algo que no nos ponemos a pensar. Chiche, para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro en el tema con la digitalización creciente? ¿Riesgos y recomendaciones para que este segmento de adulto mayor no quede rezagado ni expuesto? Bueno, riesgos muchos. La bienvenida desde allá va a producir cosas que hasta ahora funcionaban de otra manera. Lo que busca un atacante siempre es apagarte la razón y prenderte la emoción. De ahí que te llamen y te digan: mi hijo tuvo un accidente, mató a alguien con el auto, necesita dinero para resolverlo. Entonces te pones en ese estado de locura, de nerviosismo, y bueno, y todos reaccionamos de la misma manera. Yo lo tengo secuestrado, o sea, siempre buscan que no pienses o no razones para poder atacarte. Eso va a seguir creciendo. Vamos a seguir viendo las noticias y bueno, es muy fácil sentados acá decir: che, no podés caer en esa tontería. No, hay que estar en el momento y jugar. Eso siempre tiene uno que tenerlo claro. Tiene que estar en el momento y lugar que las cosas pasen. Va a seguir así, por más que incentivemos en cursos y lo demás, tenemos que redoblar el esfuerzo, y yo creo que desde el lado empresarial, público, privado, debe haber mayores capacitaciones, mayor información. Vuelvo a decir, el papel es un buen medio de hacer las cosas. Estaría muy bueno, no sé, no quiero cargar las tintas tampoco de la gente de marketing, pero todas las campañas hoy parecerían ser que el origen tiene que ser un mail. O sea, cambiemos un poco, volvamos a otro tipo de campaña. A veces pasa, a veces cosas tan... Llamás al banco y el banco te dice: ponga su cédula. Primero te dice: ponga su cédula para validar. Entonces, no tenga pendiente, pero te pido más. Claro. La regla tiene que estar clara, bien clara con eso. Porque a veces a todos nos parecen que son claras, pero no son tan claras. Claro. Yo creo que el camino es por ahí. Y obviamente, cuanto más cursos impartamos, cuanto más capacitada tengamos a la gente, más concienticemos a la gente en su contexto general, empresas, organismos públicos y a la familia, vamos a tener menos posibilidades de sufrir. Igual, quédate con el eslogan de principio: 100% seguridad no existe. Y empresas que invierten, o organismos o estados que invierten miles de millones de dólares, son atacados. Perfecto. O sea, esa es mi visión. Perfecto. Muy bien, Chiche. Muchísimas gracias por la conversación y todos los datos que nos entregaste, las anécdotas. Y bueno, nos deja un desafío, ¿no? Todo esto para seguir trabajando, colaborando, difundiendo esta información y pensar en que el adulto mayor es un segmento que va a ser muchas millones de personas. Ya lo es. O sea, hay muchos menos nacimientos y hay mucha población adulta mayor, así es que
bueno, estamos en eso, ¿no? Ahí tenemos un dato para cierre. En América Latina y el Caribe se va a duplicar la población de adultos mayores para el año 2050. O sea, vamos a pasar de un 13, un 14% que somos ahora, un 27-28%. Eso significa que todos los servicios van a tener que enfocarse en poder sostener esa masa de personas. De hecho, ya el BID estaba trabajando en eso en el año 2024, de alguna propuesta de economía plateada. ¿Qué va a pasar con ese 27-28% de América? Va a manejar el 60% de la economía de los países. Porque evidentemente son la gente que, a través de los ahorros de su vida, son los que manejan cierto grado de economía. Así que, nada. Si tendremos que tenerlo en cuenta. Sí, que hay que tenerlo en cuenta. Buenísimo. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Chao, Chiche. Gracias. Chao.